pues vamos a continuar. Nuestro siguiente tema es construyendo la inteligencia artificial segura, protección de entrenamiento, uso y salida de la aceleración. Ya comenzó diseñando empresas que se multiplican hacia el 2030 y estará a cargo de Fran Troiano, Chief de Inteligencia Artificial Officer de Mitrol. Eh, Justamente hablando de la trayectoria de Fran, es Chief Revenue Officer de Mitrol, Inteligencia Artificial y Tech Evangelist y consultor en crecimiento B2B. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional impulsando la transformación de empresas a través de tecnología, innovación y estrategia. Su enfoque es ayudar a las organizaciones a ser más eficientes, escalables y verdaderamente centradas en las personas y el cliente. Así que vamos a darle un aplauso caluroso, por favor, a Fran para recibirlo en este escenario con este increíble tema. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Me toca cerrar antes del almuerzo, así que vamos a tratar de hacer esto lo más breve posible. Si tienen tanto hambre como yo, vamos a tener que darle ahí un poquito de velocidad. ¿Sí? La idea de hoy es que podamos hablar justamente de un poco lo que estuvo presentando Julio hace unos minutos, o mismo Rolando de Pentafón hace media hora, que tiene que ver en esto, ¿no? En cómo nos paramos en nuestras organizaciones para llevarlas al futuro, para poder avanzar en lo que tenemos que avanzar, para poder diseñar las organizaciones que queremos diseñar. Así que, sin más, vamos a arrancar. Cuando esto me responda, ahí vamos. ¿Quién se acuerda en febrero o marzo 2020 cuando alguien nos decía, no, lockdown, todo el mundo encerrado en sus casas 3 semanas? Yo me acuerdo de pensar, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, mentira, esto no va a pasar. Y bueno, pasó. Y las oficinas quedaron vacías un montón de tiempo. Bueno, pasó. Ok. Hoy estamos en el mismo lugar. Y tenemos que rediseñar nuestras empresas hoy porque se nos viene. Realmente estamos en el borde de un cambio muy grande. Lo decía Julio recién con los pilares, con entender la parte técnica, la parte cultural. Tenemos que repensar cómo queremos nuestras organizaciones. No son 3 semanas, yo creo que tenemos un poco más de tiempo que en el 2020, pero tampoco es muchísimo. Puse 24 meses, en realidad es menos. ¿Sí? Y la semana que viene, cuando OpenAI y Cloud saquen otra cosa nueva, va a ser menos todavía. ¿Sí? Pero el punto es que hoy podamos sentarnos a entender qué es lo que tenemos que repensar, qué es lo que tenemos que proponernos, qué es lo que tenemos que plantearnos internamente en nuestras organizaciones para poder llevarlas al siguiente nivel, para poder llevarlas al futuro y en última instancia para sobrevivir. El año pasado, en este mismo foro y en todos los foros que participamos, siempre el punto fue en cómo tener conversaciones más inteligentes, cómo proponer una atención personalizada a escala, cómo poder llevar las relaciones que teníamos con nuestros clientes al siguiente nivel. Hoy vengo que empecemos un paso más arriba, ¿sí? A que nos planteemos, ok, ¿qué es una organización inteligente? ¿Cómo llevo mi organización, mi equipo, mi día a día al siguiente nivel? Todo va a ser parte de lo mismo, ¿no? De los que estamos sentados acá, de entender cuáles son nuestros equipos, cuáles son nuestros valores, entender cómo tenemos que trabajar, ¿sí? Y qué cosas hacemos por inercia, porque siempre se hicieron así, porque en los últimos 30 años de Contact Center nos planteamos una u otra estrategia, versus qué es lo que realmente tenemos que conseguir y cómo hacemos para traer ese futuro a nuestro hoy. Tratando de simplificar un poco qué significa para mí una organización, ¿sí? Hoy en día, y digo hoy, no mañana, no en un año, es hoy y va a cambiar. Yo pienso en una organización como 4 componentes principales. La parte de datos, la parte de personas, la parte de agentes digitales y automatización. ¿Sí? Yo tengo una deformación profesional como ingeniero industrial y gran parte de eso me lleva a pensar en procesos, en sistemas. Y mucho de eso, todo lo que aprendí en la universidad un montón de años, hace un par de años tengo que decirle bien gracias y hasta aquí llegamos.
Porque lo que estamos pensando va mucho más allá de lo que hicimos hasta hoy. Y esa es parte de la invitación de hoy, ¿no? Que pensemos, ok, no solo desde lo que venimos haciendo y mejorar un 10% o 20%, lo que sea, sino cómo realmente traemos el futuro a nuestro hoy. Y en eso, todo el día estuve escuchando inteligencia artificial, todo el día alguien diciendo que los bots, que los voice bots, que automatizar y bla, que tokens, bueno, sí, ok. Pero ¿qué significa realmente? Para mí, lo que significa hoy es que es cada vez más importante nuestro talento. Es cada vez más importante el criterio que tienen las personas. Es cada vez más importante cómo desarrollamos a nuestros equipos. Porque hay muchas cosas que vamos a dejar que hagan bots. En mayor o menor medida. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso. Pero en principio hay una parte clave que tenemos que tener, que es el criterio. Las decisiones claves. El por qué hacemos lo que hacemos. Y es parte de esa discusión interna de crecimiento en las organizaciones que tenemos que abordar. Para ponerlo algo que podamos instagramear, si era esto, entender que hoy las organizaciones no son más equipos disociados, regionalizados, que en México, que en Argentina, que en Colombia, que en donde sea, sino que lo que tenemos que llevar a la mínima expresión posible. ¿Sí? Entender que son personas, ¿sí? Que sobre todo, como les decía, hay que desarrollar el talento y el criterio. El tema de los agentes como parte operativa, parte dura, que nos permite replicar y movernos a otra velocidad. Los datos, entender por qué tomamos las decisiones que tomamos, cómo hacemos para usar lo que pasa todos los días en tomar esas decisiones. Y por último, y este para mí es el que cierra el broche de lo que estamos pensando hoy, en cómo sistematizamos esto para que aprenda, para tener feedback, para dar un loop, justamente que nos permita mejorar todos los días lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando planteábamos esto internamente en el equipo, era, ok, ¿cómo hacemos que todo esto fluya? Que podamos justamente mover la información entre personas y bots. ¿Cómo podemos hacer para que las personas entiendan claramente cuál es el valor que tenemos que aportar? ¿Cuál es nuestro rol frente a tal o cual proceso? Y sobre todo, ¿cómo simplificamos todo lo que hacemos? Les habrá pasado que tienen que comprar un control y pasar por 6 procesos de compras, que la autorización, que el presupuesto, que regional, que ok, no hay presupuesto para esto. Ok, pero esto se necesitaba, sí, si no, no puedo pasar slides. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto se acorte lo máximo posible? ¿Cómo hacemos para que todo lo que tenemos que hacer pueda pasar a una velocidad, a una frecuencia que nos permita escalar? Y en Mitrol, lo que vimos frente a esta situación es que el primer paso era entender cómo estaba nuestro equipo, entender qué teníamos dentro del equipo, entender qué posibilidades teníamos de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollar los skills de cada persona. Y por eso nos planteamos primero la parte de arriba, ¿sí? Las personas, ¿sí? Desarrollar el talento y el criterio que necesitamos para que nuestra organización y todas las organizaciones puedan moverse a otra velocidad. Entonces, frente a esto dijimos, ok, tenemos que aumentar nuestro output. Esta es una frase que acuñamos el año pasado y que para nosotros es muy importante, porque realmente es entenderlo como tal. Y la voy a decir en voz alta, realmente somos la última generación que solamente gestionó personas. Mi equipo hoy, un martes cualquiera, está tocando 5 o 6 agentes de bot de IA, está tocando procesos que van automatizados, está dando feedback, está preparando reuniones de otra forma. Y esa otra forma, pero es importante que lo entendamos. Y un poco lo decía Julio, ¿no? Lo que pasó en 2015 es historia antigua, 2020 también es historia antigua y la semana pasada también. Para ponerlo en números, esto de que se duplica cada 4 meses la capacidad, la autonomía de la inteligencia artificial, es un estudio que les recomiendo leer y suscribirse, ¿sí? de Meter, se llama Time Horizons, y es muy duro, porque realmente es eso, lo que hace 4 meses no se podía hacer, hoy sí se puede hacer, y lo que hoy no se puede hacer en 4 meses va a ser una locura. Entonces, ¿cómo adaptamos a nuestro equipo
a poder funcionar en una velocidad exponencial. ¿Cómo aprendemos de la forma que hay que aprender este tipo de cosas? Nosotros nos planteamos ese dilema octubre, noviembre del año pasado. Y la realidad es que vimos un avance muy grande y que cambió nuestra perspectiva de cómo lo planteábamos. No sé si alguno escuchó hablar de Cloud Code, levante la mano. ¿Sí? Bien, en este momento mientras hablamos, en mi notebook hay 7 sesiones de Cloud Code que están corriendo y haciendo cosas. ¿Sí? Pero eso no es lo importante. Es que ya resolvieron el código. ¿Sí? Hoy, la parte de hacer código no es lo importante. Ya no es más un bloqueante. El criterio sí. La decisión de por qué hacer A o B o C, sí. Y como les decía, esta velocidad exponencial, en definitiva, tiene que, bueno, primero se comieron a los desarrolladores juniors y ok. Después, todas las tareas repetitivas que hacemos, yo no las hago más. Las hace un bot en algún lado. Pero sí en todas las áreas. O sea, estamos todos en la lista de, ok, ¿hasta dónde somos reemplazables? Y creo que en esta medida, en entenderlo de esta forma, de nuevo, no es por ser, no sé, el apocalipsis. No, es por entender realmente, ok, esta es la realidad hoy. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué cambiamos de nuestro día a día hoy para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder crear las organizaciones que queremos? Y en eso, bueno, esto realmente es un martes cualquiera en un montón de personas de las que trabajan en Mitrol. ¿Sí? Y es entender realmente qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que abordarlo para llevarlo al siguiente nivel y entender que el límite ya no es más la tecnología, no son más los puestos de atención, no es más el presupuesto tampoco. Algo que no sabía si decir o no decir, lo voy a decir y listo. ¿Saben cuántas palabras habla una persona por día? Una persona normal, que habla más o menos, habla entre 16.000 y 20.000 palabras por día. ¿Sí? Ok. Eso anualizado, traducido a tokens, como decía Julio hace unos minutos, son 5 millones de tokens por año. Ok. ¿Cuánto nos sale el salario de una persona por año? 10.000, 20.000, 100.000 dólares. Ok. ¿Cuánto nos salen 5 millones de tokens? O sea, 5 millones de tokens es el café de la mañana mientras me das el informe diario de qué está pasando. 5 millones de tokens son 10 dólares, 20 dólares. ¿Querés pagar el último modelo? 100 dólares. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ahí es donde decimos, ok, no es más presupuesto. ¿Sí? No me pasan las diapositivas acá, les aviso, chicos. Entonces, entender qué tenemos que hacer para que esto cambie. ¿Sí? Y cuando digo qué tenemos que hacer para que esto cambie, es entender que estamos viviendo un nuevo paradigma. ¿Sí? Tal vez lo pasé muy rápido, pero quiero ir para atrás un poquito. ¿Sí? Esto de entender que cómo diseñamos nuestra forma de trabajar es repensar lo que hacemos todos los días. Es muy duro, ¿sí? Porque somos animales de hábitos. Y el poder romper esos hábitos, el poder replantearnos lo que hacemos todos los días, es muy difícil. Entonces, este es un punto que quiero invitarlos. ¿Sí? No a que tengan 7 sesiones de Cloud Code, no me importa. Me importa que entendamos que hay cosas que tenemos que cambiar. Y entender dónde realmente aportamos valor, dónde nuestro criterio realmente hace la diferencia, y con eso poder ajustarlo. Y ahora sí, este nuevo paradigma estamos hablando de una empresa aumentada. ¿Sí? Ok, ¿qué significa tener una empresa aumentada? ¿Qué significa diseñar una empresa aumentada? Voy a sacar uno de los pilares, ¿sí? Y lo voy a cambiar por otro. ¿Sí? Hablamos del talento y criterio. Creo que en eso tenemos todos un punto común. ¿Sí? Si no tenemos talento, si no tenemos criterio, muy pocas cosas vamos a poder hacer en el nivel que nos gustaría hacerlo. Quiero sí marcar este punto de los sistemas que aprenden. ¿Sí? Piensen en cómo damos feedback. ¿Sí? O cómo diseñamos procesos. Ok, todo eso hay que cambiarlo.
¿sí? Hay que acelerarlo, tenemos que poder tener feedback hoy de lo que pasó hoy, no mensualmente, al fin de semana o lo que sea. Tenemos que poder tomar decisiones con la información más reciente posible y con todo lo que eso implica. Y acá hay una cosa que todavía la inteligencia artificial no nos va a sacar, que es la parte de conexión y cercanía. Cuando con Carlos repensábamos, Carlos Masada aquí delante, fundador de Mitrol, cuando con Carlos repensábamos justamente cómo procesar lo que estábamos haciendo, cómo transmitir lo que estábamos haciendo al resto de los equipos, y vuelvo a lo del talento, ¿sí? Es cómo hacemos más humanas a las personas y le sacamos la parte repetitiva, la parte de quizás hacer los mismos 5 clics que no agregan valor. Hay que hacerlos, pero no agregan valor. Entonces, ¿cómo valorizamos a nuestro equipo? Y ahí es donde sale la pregunta, ¿no? ¿Realmente estamos diseñados para multiplicarnos? Yo les puedo decir, sin mirar ningún estudio de McKinsey en Europa o Estados Unidos, mirando lo que pasa hoy, todos los días en las empresas latinoamericanas, la gran mayoría no. Ok, hoy, pero es el llamado para que empecemos a pensarlo, ¿sí? Para que empecemos a pensar qué cosas son las que tenemos que sistematizar, cómo hacemos para dar esta vuelta de mejorar el aprendizaje de nuestros equipos, simplificar nuestros procesos y finalmente dar los pasos que tenemos que dar. Y algo que tal vez no parece tan lejano, y esto creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Los IBR desaparecen. No existe más un IBR, no existe más atender de la forma que se nos ocurre a nosotros como proveedores de servicio. El para venta marque 1, para soporte marque 2, yo ya no lo quiero escuchar más. Cuando escucho a alguien ahí, tengo que hablar con alguien para decirle, te cambio tu IBR. No quiero ver esto nunca más. Es una falta de respeto en 2026 atender de esta forma. Bueno, es la realidad que tenemos en muchos lugares. ¿Cómo hacemos para que esto le podamos dar el paso? Y yo creo que ese es el paso más fácil de dar. Porque tomar la decisión. Decir, ok, este IBR con menú de 5 opciones, 3 niveles, qué sé yo, ¿lo puedo recibir una pregunta? Sí, puedo. ¿A qué pregunta? ¿A cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Contame. ¿Sí? Esto no es 2030, esto lo venimos haciendo hace 2 años y este año vamos a hacerlo mucho más. Pero tiene que ver con eso, en cómo humanizamos a nuestra empresa. ¿Sí? Yo no quiero dar opciones, quiero que me pregunten cómo ayudar y yo poder ayudar, ¿sí? Parándome en la empresa. Y esta parte de decir, ok, ¿cómo rediseño un proceso, a empezar por uno, es la puerta de entrada? Es lo que predispone al resto del mundo a cómo nos comunicamos, a lo que hacemos. ¿Sí? Y creo que ese es uno de los puntos claves para entender lo que podemos hacer hoy, ¿sí? O en los próximos 30 días, ¿sí? Versus lo que implica realmente un cambio de cultura, ¿sí? Un rediseño de los procesos, una integración real con inteligencia artificial. Yo me da un poco de risa, me da un poco de pena, pero cuando alguien me dice, sí, en mi empresa usamos inteligencia artificial, excelente, ¿cómo lo usan? Todos tenemos suscripción de ChatGPT. Ok, ¿es un paso? Sí, es un paso, hay que festejarlo. Ahora, ¿realmente estamos aportando, estamos aprovechando el valor que tenemos disponible hoy? No. Y ahí es donde no pasa por ChatGPT, Gemini, Cloud o la versión china que vaya a salir esta semana. Pasa por entender cómo tenemos que pensar nuestras organizaciones. Y bueno, eso es en gran parte lo que hacemos en Mitrol, no solamente hacer bots. No, esa es la parte fácil. De hacer bots, pero que tengan un impacto, que entendamos qué tenemos que cambiar después, que entendamos cómo tenemos que llevar la organización a otro nivel. Más de lo mismo para graficarlo y entenderlo, sí. Hoy, esto es lo que viven muchísimas de las personas que llaman a una empresa. Y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con un hola, ¿cómo te ayudo? Hola, ¿cómo te ayudo? Puedo ayudarte a cambiar tu PIN de la tarjeta, ver tu resumen, lo que sea, dar opciones. ¿Sí? Pero opciones desde el servicio, no desde como nosotros queremos que diseñar los skills de atención. ¿Sí? Es muy distinto. Y
Ahí puedes sacarle la foto, mira. Y también para ponerlo, ¿sí? En blanco sobre negro, es que no es que a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, no les guste hablar con una máquina. ¿Sí? Lo que no les gusta es hablar con alguien que no sabe ni quién son, que tiene que repetir lo que le dijo otra persona, que eso es lo que molesta realmente. Después, si tiene una voz más linda, más fea, si te habla en argentino, en mexicano, en español, no me importa. ¿Es mejorable? Sí, es mejorable. Ahora, lo que más me importa es que realmente podamos ayudar a quien está enfrente, que podamos resolver los temas que tenemos dentro. Entonces, este es un punto que para mí es clave. Y fíjense, no me importa ni qué estamos usando debajo, me importa cómo nos paramos frente a la situación, cómo diseñamos el servicio que queremos dar. Y esto, ahí dice clientes, pero lo mismo es para todos nuestros equipos internos de trabajo. Si yo le tengo que pedir que pase por 3 sistemas distintos para levantar un ticket, respira profundo. Cada vez que quiere hacer algo tiene que pensarlo 3 veces y ver si no encuentra un caminito por el costado para no hacerlo. No. Ese proceso hay que desarmarlo, hay que borrarlo, hay que hacerlo de nuevo. Bueno, hoy se puede. Entonces, esta es la invitación a, si tienen 3 sistemas desconectados, como decía Julio, silos separados, es el momento de prenderlo fuego y cambiarlos. Y en ese cambiarlo, en ese repensarnos, no me acuerdo quién fue que lo dijo esta mañana, pero se mencionó mucho el tema de Human in the Loop. ¿Sí? Como un punto de seguridad, ¿sí? Como un punto de, ok, un control. ¿Sí? No estoy dejando todo, me escribe el draft, no apriete enviar en el correo. Sí, ok. Pero no es el punto de enviar el correo, es el punto del criterio, es el punto de cómo hacemos para que tengamos el mayor valor posible, el juicio, ¿sí? El criterio de la persona. Y aquí hay un caso que a mí me encanta realmente, porque esto no es de un día para el otro. No es que, como decía Julio, ponemos un bot ahora y ya está. Listo, terminamos. No, esto es evolutivo, es todos los días. Y hoy lo que estamos viendo en nuestras implementaciones, ¿sí? Cuando hablamos de voice bots, cuando hablamos de speech analytics, cuando hablamos de el repensar procesos, va por acá. Por entender que vamos a empezar con una base, vamos a empezar a sacar tareas repetitivas. Pero el objetivo es llegar a sacar el máximo posible. De que el humano intervenga cuando realmente aporta valor. ¿Sí? Cuando en una llamada, es realmente una llamada muy crítica, si no sé, un pedido de una ambulancia, un problema con su hipoteca, ok, tenemos que hablarlo con una persona. ¿Sí? Cuando me reprograman el vuelo a cada 2x3, aquí yo quiero hablar con una persona que me ayude. Ahora, hay cosas que no. Hay cosas que realmente podemos dejar que ella haga y a lo sumo, si es un caso particular, si es algo que no podemos resolver, que transfiera a un humano. Y ahí muchas veces creemos que tiene que ser lo mismo que una persona. Y es también una creencia. Podemos hacer un montón de cosas. Ahí hay un proceso que me gusta mucho que tiene que ver con un proceso de calidad, ¿sí? De atención, que tenía unas partes muy sensibles de cómo se usaban los sistemas. ¿Sí? Después de 2 semanas intentando parametrizar esto para que la evaluación se haga automáticamente y analice el video y un montón de cosas hermosas, nos dimos cuenta que en realidad estamos planteando mal. No necesitaba el 100. Con tener el 70%, le saqué el 70% de la evaluación al equipo de calidad. La cantidad de tiempo que ganaron esas personas no tiene nombre. Y lo que nos permitió eso es pensar la calidad de otro lado. Porque hoy es más que nada una decisión de cuestionar el por qué lo hacíamos así. No sé, ¿cuántos de acá escuchan una grabación por semana de cada gente? O 2, o 3, o 100. 100 seguro que nadie. ¿Sí? Bueno, no me interesan las 100. Me interesa encontrar cuáles son los casos específicos que tengo que escuchar hoy, de lo que está pasando ahora, para que hoy, 10 minutos antes de que termine el turno, me pueda sentar con ese asesor y darle feedback de lo que pasó hoy. No de lo que pasó hace 15 días. Entonces, esto es repensar cómo hacemos
Ahí voy a poner Customer y Collaborator Experience, ¿sí? Las dos. ¿Sí? Entonces, esa es parte de la invitación que tengo hoy para ustedes. Es realmente repensemos lo que estamos haciendo. Porque es muy fácil decir, no, semanalmente escucho tantas. ¿Y por qué? Y porque es lo que hicimos siempre. Porque si antes necesitabas 20 personas más de calidad, ok, no necesitas 20 personas, necesitas el criterio para poder aplicarlo y dar ese valor agregado. Para poder tener la conversación humano-humano para dar feedback. ¿Sí? Generarnos ese tiempo. ¿Sí? Y bueno, ese es un caso donde hoy el 70% del proceso está automatizado. De 300.000 llamadas por mes, 70% de esas 300.000 llamadas se procesan solas y solamente todos los días nos sentamos a ver gaps, puntuaciones raras, casos que tenemos que mejorar. Y ahí entra cómo sistematizamos el aprendizaje. Porque si la inteligencia artificial de nuestro Speech Analytics hizo mal una evaluación, puedo ver por qué y en qué momento. Y cambio el prompt y ya está. Reproceso lo que tenga que reprocesar. Y estamos. Esa velocidad, iba a decir, hace un año no existía. Hace 2 meses no existía. ¿Sí? Y hoy está ahí para nosotros. Y eso nos permite repensar justamente cuál es la función real de nuestro equipo de calidad, por ejemplo. ¿Es completar tantas evaluaciones o es dar feedback para que mejoremos la operación? ¿Cómo están nuestros KPIs, como decía Julián? ¿Cómo estamos midiendo esto? Me parece algo súper interesante para discutir internamente. Y si me quieren invitar a esas discusiones, me encanta. Y para todo lo que sí pasa a una persona, ahí nosotros vemos un cambio muy fuerte en cómo aprovechamos lo que está pasando en tiempo real. ¿Sí? Es como lo que le decía del feedback. No es lo mismo dar feedback hoy a la tarde que dar a fin de mes o dentro de 15 días. ¿Sí? En este caso es lo mismo. ¿Qué pasa si ni siquiera tengo que dar feedback porque estoy dando feedback en medio de la llamada? ¿Qué pasa si puedo detectar los gaps de los procesos y esto que tiene que tocar 4 sistemas juntos para poder levantar un pedido en el momento de la llamada? Y que si justo se olvidó cómo era ese proceso, puedes pedirle al copiloto, che, ayúdame, ¿cómo era? Y que el copiloto le diga, es por un reclamo, tenés que ir a A, B, C, D, E, y sale. ¿Sí? Que lo acompañe, que realmente tengamos ese sidekick al lado nuestro para poder llevar adelante lo que tengamos que hacer. Y esto, lo pongo en el caso de la gente porque es algo muy, muy cercano que tenemos todos, pero es para toda la compañía. ¿Qué pasa si para impuestos tengo alguien que sabe todo lo que estuvo cambiando últimamente en la liquidación de impuestos? Si ahora que subió el salario mínimo tengo cómo recalcular todo lo que tengo que pagar, los aportes, qué sé yo. Es esto, es entender en el momento que está pasando qué es lo que está pasando y cómo actuar en consecuencia. Y estos superpoderes, bueno, Sidekick es porque me gustan los superhéroes, pero tiene que ver con eso, ¿eh? Realmente, ¿cómo le damos superpoderes a todos nuestros colaboradores? ¿Sí? Yo a veces lo pienso y como esto que hablamos de la cantidad de tokens por año de una persona. ¿Sí? Es un poco distópico pensarlo así, pero bueno. Pero digo, ok, ¿y qué pasa si a todos nuestros colaboradores les ponemos los $10 de los 5 millones de tokens por mes? O los 100, o lo que sea. ¿Por cuánto rinde? ¿Cuántas personas puedo ayudar con esa misma persona? ¿Cómo libero su tiempo para realmente aportar valor? ¿Sí? Entonces, es una conversación que tenemos que tener. ¿Sí? Porque hoy está ahí. Y es el hoy. De nuevo, 2030 parece futuro lejano, hoy. Y esto del copiloto nos lleva al siguiente paso, entender, ok, ¿cómo es nuestro loop? ¿Sí? Entender cómo tenemos que hacer este sistema de aprendizaje continuo que queremos llevar adelante. Y ahí lo que nosotros en Mitrol definimos y aplicamos para internamente nosotros y para todos nuestros partners y clientes es esto, es entender que vamos a tener un bot, ¿sí? Que va a decir cómo te ayudo, que va a resolver situaciones, que va a rutear esa conversación donde tenga que ir, ¿sí? Vamos a tener un agente humano, ¿sí? Hablando con ese cliente, con un copiloto que va a ir aprendiendo lo que está pasando, ¿sí? Y justamente ese aprendizaje
nos va a llevar de nuevo a que el bot cada vez resuelva más al principio. ¿Sí? A que pueda tener mejor discernimiento de a dónde tiene que ir cada conversación, de por qué hacemos tal o cual cosa. ¿Sí? Y esto es lo que nos permite justamente llevar nuestras organizaciones al siguiente nivel. Es este ciclo continuo. ¿Sí? Esto ahí dice todo el tiempo y es todo el tiempo, forever and ever. O sea, esto no termina nunca más. Y por eso es tan divertido. Porque realmente pensar una organización, pensar cómo queremos llevar adelante nuestro día a día con nuestros equipos, es muy distinto. Y acá quiero meterles un paréntesis. Hablamos del talento, aquí estamos hablando de los bots. El año pasado viene mi líder de Human Talent a decirme tenemos un problema. No estamos consiguiendo bien el fit con las personas, hay algo que tenemos rotación en posiciones que no querríamos. ¿Cómo hacemos? Con su criterio y el equipo de Mitrol y todos los bots que tenemos, ¿sí? Hicimos una plataforma de test psicométricos y un ATS interno para nosotros. Bueno, empezó para nosotros, ya lo usan 3 empresas más hoy, que nos permite evaluar dentro del proceso de selección el fit cultural de las personas, con su rol y con Mitrol, y con cualquier otra empresa porque es todo configurable. ¿Sí? Y eso también a entender después, lo que estamos haciendo ahora, esta semana empezaron los test para todos los colaboradores de Mitrol, entender cómo hacemos para que esto nos permita ver los planes de carrera más a medida que existan. No, bueno, entras por soporte, después vas a DevOps, después a Prevent. No, entender realmente dónde podemos aportar valor. ¿Sí? Así que eso también, si están contratando gente que lo están haciendo y tienen que pensarlo en el futuro, en cómo hacer que eso sirva con la era de inteligencia artificial que tenemos hoy, bienvenido sea, estamos para eso también. Y pasando al limpio lo que hablábamos, esto es lo que obtenemos hoy aplicando la tecnología que tenemos, ¿sí? En cuanto a bots, Speech Analytics y entender cómo llevar adelante los procesos, ¿sí? Sobre todo el criterio. Y para mí este es el tagline que tiene que quedarnos hoy. ¿Sí? No es automatizar por automatizar. ¿Sí? Es cómo diseñamos mejor nuestras organizaciones, cómo pensamos mejor lo que queremos hacer.